El Gran Truco es una de las obras más especiales dentro de la filmografía de Christopher Nolan. Se trata de un thriller psicológico de época con elementos de ciencia ficción. De forma muy resumida, nos cuenta la historia de dos individuos: Robert Angier, un carismático showman interpretado por Hugh Jackman, y Alfred Borden, un talentoso ilusionista interpretado por Christian Bale. He's a dreadful magician. No, he's a wonderful magician. He's a dreadful showman. He doesn't know how to dress it up. Ambos empiezan como compañeros de trabajo, pero a causa de una serie de eventos desafortunados desarrollará una rivalidad que desafiará por completo todo lo que es moralmente correcto. He's taken everything from me. My wife, my career, now you. What do you mean you sent me? I sent you to steal his secret, not to improve his act. It's my job. To fall in love with him. I did everything you asked. Christopher Nolan como director es alguien quien más de una vez ha demostrado su obsesión con el tema del tiempo. Memento, la obra que lo lanzó a la fama, es particularmente reconocida por su innovador uso de las líneas temporales. Cronológicamente salta de pasado a futuro a presente en una experiencia que se siente como si armaras un rompecabezas. En Inception, Nolan utiliza el tiempo como un elemento argumental importante para su historia. En la trilogía del Caballero de la Noche, él utiliza el tiempo como una herramienta para inyectar suspenso en el tercer acto. Si no hacemos esto antes de que esta cuenta regresiva finalice, muchas personas podrían perder la vida. En Interstellar, el tiempo funciona como una especie de antagonista, afectando emocionalmente a los personajes presentes. En Dunkerque te presenta tres líneas argumentales que ocurren en transcursos distintos de tiempo, decidiendo unirlas para crear una experiencia de suspenso al extremo, incluso aunque lo que estés viendo no ocurre en orden cronológico. Dicho esto, mi uso favorito de esta herramienta del tiempo, al menos en su filmografía, se encuentra en El Gran Truco. A simple vista, esta es solo la historia de dos hombres desafiándose a un punto en que se convierte en una obsesión que termina arruinando sus vidas. Puedes ver esto reflejado básicamente en todas partes, en cómo la accidental muerte de la esposa de Angier hace que este se obsesione con querer arruinar la vida de Borden, quien muy posiblemente causó este accidente al atarle el nudo incorrecto mientras realizaban el truco de escapar del tanque de agua. Which knot did you tie? Asking myself that. And? En cómo Borden está tan obsesionado con maravillar al mundo con un revolucionario truco de magia en el que él se transporta de un lado a otro, haciendo sacrificios que solo le traerían desgracias a su vida. En cómo Angier se obsesiona con querer saber el truco de Borden, llevándolo a perder años de su vida y un montón de dinero cuando la respuesta más evidente era la correcta. He uses a double. No. It's too simple. This is a complex illusion. You only say that because you don't know the method. It's a double that comes out at the end. El tema de la obsesión es incluso referenciado por el personaje de Nikola Tesla, interpretado por David Bowie, en una escena bastante esencial. Go home. Forget this thing. I can recognize an obsession. No good will come of it. What hasn't good come of your obsessions? At first, but I followed them too long. I am their slave. And one day they will choose to destroy me. Cabe mencionar que se referencia ligeramente a la rivalidad entre él y Thomas Edison, un paralelismo interesante con el duelo entre nuestros dos protagonistas. Part of Thomas Edison's smear campaign against Mr. Tesla's superior alternating current. Entonces, muy bien. En esencia tenemos la historia sobre el descenso a la locura de estos dos individuos, una especie de estudio psicológico de qué tan lejos puede llegar el ser humano cuando es infectado por una obsesión. Técnicamente, ese es el propósito de la obra original, el libro de Prestige de Christopher Priest que Nolan decidió adaptar al formato fílmico. Esta novela se trata de un epistolario, una especie de colección de los diarios de los protagonistas mientras ambos desde su perspectiva cuentan lo lejos que llegaron gracias a esta rivalidad. Con este material, Nolan pudo simplemente adaptarlo de forma cronológica y sentirse satisfecho al respecto. Es una historia sencilla, un tema fascinante, contratas a Hugh Jackman y a Christian Bale para que protagonicen y con eso es más que suficiente. Pero aquí es donde entra su magia. Un tema importante tanto en el libro como en la película es la naturaleza de un truco de magia. Tan solo el filme abre con el mentor de los protagonistas, John Cotter, interpretado por Michael Caine, explicándonos cómo las ilusiones se dividen en 3 actos. Every magic trick consists of 3 parts. Acto 1 se llama la promesa. El mago te muestra algo ordinario, como una forma de establecerte que no hay nada fuera de lo normal ocurriendo. Acto 2 se llama el cambio o el giro. Ese algo ordinario es cambiado por algo extraordinario, rompiendo por completo con la normalidad que ya se te había establecido.
En esta jaula se supone que había un pájaro, ¿cómo diablos es que desapareció? Sin embargo, a pesar de haber desafiado ya las expectativas del espectador, no es suficiente con solo hacerle un giro y ya. Tiene que haber una recompensa, un objetivo. Tal como un chiste, debe existir un remate, ya que de otra forma no sería gracioso. Ok, estoy esperando el remate. Hoy no hay remate. Esto nos lleva al tercer acto, conocido como el prestigio. Si hiciste desaparecer algo, ese algo tiene que volver. Esta estructura de 3 actos puede aplicarse en muchas cosas, sobre todo en la narrativa de una historia. Creo que muchos estamos familiarizados con la estructura de 3 actos, principio, desarrollo y final. Y digo creo porque muchos genios se la pasaron corrigiéndome en mi review de Interestelar de hace años pensando que quise decir tercer acto en vez de tercer acto. Cuando no fue así, no me estaba refiriendo al tercer acto, sino al tercer acto de la película, la conclusión de la historia. Nolan pudo haberse conformado con contar esta historia de forma convencional, pero en vez de eso decidió tomarse muy en serio la temática del funcionamiento de un truco de magia, tomando esta historia y contándola de forma que se respete esa misma estructura de 3 actos. Acto 1 te presenta a los personajes y a los conflictos por los que pasarán a lo largo de toda su vida. En el acto 2 te presenta giros, interrogantes que te mantienen al borde del asiento. ¿Cómo es que Borden puede transportarse de un lugar a otro? ¿Cuál es el rol que tendrá Nikola Tesla en toda esta historia? ¿Cómo es que ahora Angier puede transportarse a metros de distancia del escenario en cuestión de un par de segundos? Es hasta el final que obtenemos las respuestas, el tercer acto. Borden siempre tuvo un gemelo, ambos tuvieron que compartir una vida turnándose entre ellos con tal de lograr el truco perfecto. Suena un poco extremo solo para lograr una ilusión, pero ahí es donde se encuentra el sacrificio de un mago. Lo lejos que alguien puede llegar para maravillar al espectador. Look at the man. This is the trick. This is the performance. Right here. This is why Noah can detect his method. Total devotion to his art. Utter self-sacrifice. It's the only way to escape all this. You know? He's been pretending to be a cripple for years. Anytime he's in public, anytime he goes out. Con la ayuda de Tesla, quien fabricó una máquina de transportación que al mismo tiempo puede clonar, Angier logra perfeccionar el truco de su rival. Cada vez que activa la máquina, un clon suyo aparece varios metros lejos de él con sus mismas memorias y personalidad. Él nunca sabrá si es el de verdad o el clon, así que con tal de lograr el truco y evitar problemas, él decide asesinar a la persona encima del escenario gracias a un tanque de agua que yace debajo, utilizándolo entonces como una forma de inculpar a Borden por su supuesto fallecimiento, para vengarse de él por ser el responsable de la muerte de su esposa años atrás. Es en estos últimos momentos del filme donde todo es revelado y sorprendentemente todo cobra sentido, forzándote a volver a ver la película para notar los pequeños detalles que siempre estuvieron ahí, solo que nunca te diste cuenta porque estabas muy distraído intentando comprender lo que estaba ocurriendo. See? He's alright, he's fine. Look at him. But where's his brother? Todo esto suena brillante, una historia de misterio con un final sorprendente, pero no termina ahí. Verán, no es solo que la estructura del filme esté dividido en estos 3 actos tradicionales. Acto 1 presentando a los personajes, acto 2 poniéndolos dentro de este conflicto y acto 3 resolviendo tus dudas. Sino que dentro de estos 3 actos tradicionales existen 3 líneas argumentales distintas ocurriendo en épocas diferentes. Tienes una línea en el presente mientras Borden es acusado por el fallecimiento de uno de los clones de Angier. How do you think Mr. Borden was able to move the tank under the trapdoor without anyone noticing? He's a magician, ask him. En el que Borden se pone a leer uno de sus diarios que relata su expedición a Colorado en donde Tesla fabricó su máquina. Esta es la segunda línea de tiempo en la que Angier también se pone a leer un diario de Borden esperando descubrir la verdad detrás de su truco de magia. Esta es la tercera línea de tiempo relatándonos el origen de su rivalidad. Básicamente tenemos presente, pasado y mucho más pasado, con alguien leyendo el diario de otra persona que también está leyendo un diario. Todas estas 3 líneas son intercaladas a lo largo de la película, avanzando simultáneamente hasta que llegamos al final. Yes, Angier. She gave you this notebook at my request. And yes, Tesla is merely the key to my diary, not to my trick. Did you really think I'd part with my secret so easily after so much? I must leave you, Borden. Yes, you, Borden. Sitting there in your cell, reading my diary.
awaiting your death. Encuentro admirable cómo Nolan decidió inyectarle este tipo de narrativa a esta historia que originalmente no era contada de esta forma. No solo porque es parte de su estilo como director, sino igualmente porque es exactamente lo que esta historia requería para funcionar, al menos en el medio cinematográfico. Que todo esté dividido y relatado de esta forma tiene mucho sentido temáticamente, intentando imitar un truco de magia porque, hey, de eso se trata el cine. Una película al final del día se trata de una ilusión, el truco perfecto, en donde el mago por un transcurso definido de tiempo intenta convencerte de que la historia que te presenta es real, y logra que te enganches con ella, que sientas emociones por los personajes, que llores incluso aunque todo se trate de una mentira muy elaborada. Tal como un truco consta de 3 actos. Tal como un truco te intentará distraer para que nunca cuestiones la ilusión. Tal como un truco, si algún fallo te saca de la experiencia, ya sea un efecto visual mal logrado, un defecto argumental, una mala actuación, una mala historia, un giro que no tiene sentido o algo que no fue muy bien establecido, causará que la inmersión se rompa y la ilusión no sea efectiva. La labor de un director, un escritor y vaya todos los que están involucrados con una producción fílmica es engañarte, aunque sea por un breve instante. Tal como le explica el personaje de Angier en sus últimos momentos de vida. La audiencia sabe la verdad. El mundo es simple, miserable, sólido de principio a fin. Pero si pudieras engañarlos, incluso aunque sea solo por un segundo, Then you can make them wonder. Then you got to see something very special. El Gran Truco no solo funciona como un filme de misterio, una historia de rivalidad, una película sobre las consecuencias de una obsesión, también se trata de una obra que homenajea al cine como una forma de arte, que se utiliza a sí misma como un medio para explorar la existencia de esta ilusión, el qué tan lejos se puede llegar para maravillarnos. Porque después de tantos años aún seguimos interesados en este medio, buscando historias que nos sigan sorprendiendo, que al menos nos hagan escapar de la miserable realidad en la que vivimos. Quizás es por eso mismo que siempre me he sentido tan atraído a este filme. Todas las películas de Nolan son excelentes por sus propios méritos. Y créanme, he tenido mis etapas con sus películas. Hubo un momento de mi vida en el que no podía dejar de ver El Caballero de la Noche, otro en el que El Origen me parecía su obra maestra. He comentado que Interstellar quizás tiene un par de defectos, pero ustedes saben que me encanta y mientras más la veo más me termina gustando. Pero al final siempre termino volviendo al Gran Truco. Es una película que siempre me hace redescubrir el por qué adoro tanto el cine, el por qué tengo la ilusión de algún día poder hacer mis propios proyectos, capturar a la audiencia con mis historias, hacer que solo por un instante puedan liberarse de la agobiante realidad por la que estén pasando. Ver esta película después de tantos años hizo que me diera cuenta de que quizás fue un error intentar explicar o justificar los misterios al final. Recuerdo que solía estar obsesionado con las teorías. ¿Qué es lo que significa la última toma de la película? ¿Cómo es que Nikola Tesla pudo crear esta máquina de transportación? ¿Y qué tal si eso fue un engaño? ¿Y si Angier también tuvo un gemelo, pero el truco de la película consistía en hacernos creer que esta máquina de clonación y transportación podría ser posible en esta época? Incluso aunque rompa las leyes de la lógica en una película que a lo largo de su duración intenta ser completamente realista. ¿Qué tal si ese supuesto gemelo de Angier en realidad es el doble que contrató cuando quería colgarse del éxito del truco de Borden? Ambos son absurdamente parecidos. Uno como espectador jamás llega a conocer la vida de los protagonistas antes de los sucesos presentados en esta historia, así que realmente muchas opciones son válidas. Otra cosa a tomar en cuenta es que como las dos líneas argumentales presentadas en el pasado vienen de diarios, es muy posible que los dos personajes solo se estén mintiendo el uno al otro, así que en realidad nunca vas a saber cuál es la verdad. Recuerdo que incluso acudí al libro por respuestas, que de por sí tiene un elemento espiritual que esta adaptación fílmica decidió omitir por completo. También entiendo que hay muchas personas que tal como yo buscan la respuesta, pero después de todos estos años ahora me doy cuenta de que en realidad jamás sabremos la verdad, y ese es el encanto del filme. Es ahí donde se encuentra el gran truco de Nolan. Implantar esa pregunta para que nosotros como espectadores empecemos a cuestionar todo a nuestro alrededor, que busquemos respuestas incluso aunque la que ya nos están dando posiblemente es la correcta. Quizás todo lo que vimos fue verdad y en este relato Tesla de verdad hizo una máquina de clonación. Y la última toma solo nos está confirmando que Angier mató a muchos de sus clones para lograr su truco. Saber la verdad a veces puede ser decepcionante y obvio, pero ahí no es donde se encuentra el encanto. Once you know, it's actually very obvious.
La magia se encuentra en hacer que usemos nuestra imaginación, en forzarnos a formar parte de esta historia, de este truco de magia. Quizás esa no es la explicación que querían escuchar, y cuando se trata de la filmografía de Nolan, cada vez que la intento abordar, me encuentro con gente inconforme porque o la percibí de forma distinta a ellos, o no dije que era una obra maestra, o en el caso de Interstellar querían una explicación verídica basada en datos científicos, cuando de plano yo no sé absolutamente nada del tema y solo buscaba explorar la estructura y los temas emocionales de esa película. Pero en mi opinión ese es el encanto de su trabajo como director. La audiencia puede interpretar sus películas de distintas formas y siempre encontrarás algo nuevo cada vez que la veas. Y personalmente El Gran Truco es la que más ha tenido ese efecto en mí. Adoro cómo la historia es presentada. Me encanta cómo la música consiste en esta especie de sonido de vacío que siempre te mantiene en suspenso. Amo cómo el manejo de cámara en mano le da un toque de improvisación, lo cual queda muy bien temáticamente porque esta es una historia de teatralidad, y una vez en el escenario solo tienes una oportunidad para hacer bien las cosas. Sientes como si el camarógrafo a veces se moviera con nerviosismo, cosa que te hace sentir en suspenso, con el temor de que cualquier cosa podría pasar. You will see no trickery. No trickery is employed. Merely a technique familiar to certain citizens of the Orient and various holy men of the Himalayas. Aparentemente este manejo de cámara se debe a que la producción fue hecha de forma muy acelerada, tanto así a un punto en que se evitó a toda costa utilizar iluminación artificial, dependiendo completamente de la luz natural de las locaciones. Aún en ese caso, y aunque todo el look de la película resultará por accidente, de verdad funciona muy bien y le agrega un toque único a esta experiencia. Me agrada que el mismo póster de la película quiere engañarte al meterte la idea subliminal de que esta podría ser la historia de dos hombres divididos quizás por una mujer. La cosa esta luce básicamente como un triángulo amoroso. Pero entonces ves la película y te das cuenta de que la naturaleza del personaje de Scarlett Johansson es meramente ser un engaño, una distracción para que no notes todo lo demás que está pasando en el fondo. Pretty assistant is the most effective form of restoration. Me encantan las actuaciones, me encanta la ambientación, los numerosos temas que puedes encontrar, obsesión, rivalidad, qué tan lejos puedes llegar por el arte, rencor, soledad, sacrificio, la naturaleza de un truco de magia. Es una de las obras más cortas de Christopher Nolan y sin embargo hay tantas cosas que se pueden explorar y analizar sobre ella. Espero que puedan comprender mi punto de vista y de no ser así, me gustaría mucho saber cuál fue su interpretación del filme. Solo estén conscientes de que ustedes están intentando buscar el secreto, pero no lo encontrarán porque realmente no lo están buscando. La verdad es que no quieren descubrirlo. You want to be fooled.